El último aullido en la Sierra de Oaxaca. Mi nombre es Marta, y lo que voy a contarles sucedió en el invierno de mis 17 años, en la finca cafetalera de mi abuelo Fidel, perdida entre las montañas de la Sierra Mazateca de Oaxaca. Nunca creí en fantasmas, ni en aparecidos, ni en las historias que contaban los viejos del pueblo. Pero después de lo que viví en esas noches de enero, cuando los aullidos comenzaron a desgarrar el silencio de la sierra, mi perspectiva sobre lo sobrenatural cambió para siempre. La finca El Descanso había pertenecido a nuestra familia por 3 generaciones. Mi abuelo Fidel, un hombre de 72 años, con manos curtidas por el trabajo y ojos que parecían guardar secretos antiguos, había convertido esas tierras en un próspero cultivo de café orgánico. Las plantas crecían en terrazas que se extendían por las laderas de la montaña, protegidas por enormes ceibas y ocotes que creaban un dosel natural. Durante el día, el lugar era hermoso. Durante la noche, se transformaba en algo completamente diferente. Llegué a la finca el 15 de enero, huyendo de la ciudad y de los problemas familiares que me agobiaban. Mis padres se habían separado nuevamente, y yo necesitaba un refugio donde pudiera pensar con claridad. El abuelo Fidel me recibió con su habitual silencio cariñoso, y me instalé en el cuarto que había sido de mi abuela Carmen, que había muerto 5 años atrás. La primera semana transcurrió sin incidentes. Me levantaba temprano para ayudar en la cosecha, trabajaba junto a los peones entre las hileras de cafetos, y por las tardes leía en el corredor de la casa principal mientras escuchaba el viento silbar entre los árboles. Los trabajadores eran gente amable. Estaba Toño, el caporal, un hombre de 40 años que había dejado el alcohol años atrás y que llevaba siempre un pequeño escapulario de la Santa Muerte al cuello. También Ramón, un muchacho huérfano de mi edad que había encontrado en la finca la familia que nunca tuvo, y otros 5 peones que vivían en las cabañas cercanas al beneficio del café. Todo cambió la noche del 22 de enero. Había llovido durante todo el día, una lluvia fría y persistente que convertía los senderos en lodazales y llenaba el aire de una humedad que se pegaba a la piel. La niebla bajó temprano de las montañas, envolviendo la finca en un manto gris que apenas dejaba ver más allá de 5 metros. Me había acostado temprano, arrullada por el sonido de la lluvia sobre el tejado de lámina, cuando algo me despertó cerca de la medianoche. Era un aullido, no el aullido de un coyote o de un perro, sino algo diferente, algo que helaba la sangre. Tenía la cadencia de un lamento humano, pero distorsionado como si fuera emitido por una garganta que no estaba hecha para producir sonidos humanos. El aullido se prolongó por casi 10 segundos, subiendo y bajando de tono, hasta terminar en un gemido que parecía surgir del mismo infierno. Me levanté de la cama y me asomé por la ventana. La niebla era tan densa que no podía ver nada, pero el aullido había venido del lado del beneficio, donde estaban las cabañas de los trabajadores. Esperé varios minutos, pero no se repitió. Pensé que tal vez había sido mi imaginación, o algún animal que no conocía, y volví a acostarme. A la mañana siguiente, durante el desayuno, le mencioné el aullido al abuelo Fidel. Su reacción me sorprendió. Se puso pálido y dejó de comer. Sus manos, que sostenían la taza de café, comenzaron a temblar ligeramente. ¿Estás segura de lo que escuchaste, mija?, me preguntó con voz ronca. Claro, abuelo. Fue cerca de medianoche. Venía del rumbo del beneficio. Fidel se quedó en silencio durante varios minutos, mirando por la ventana hacia las montañas envueltas en niebla. Finalmente, se levantó de la mesa sin terminar su desayuno. Voy a hablar con los muchachos, murmuró, y salió de la casa. Esa tarde, mientras ayudaba a Ramón a reparar una de las máquinas despulpadoras, le pregunté si había escuchado algo extraño la noche anterior. El muchacho, que siempre había sido alegre y conversador, se puso serio. Sí, lo escuché, admitió en voz baja. Todos lo escuchamos. Toño dice que son las ánimas en pena, pero yo nunca había oído nada así. ¿Ánimas en pena? Ramón miró hacia la casa principal, donde se veía la silueta del abuelo Fidel hablando con Toño en el corredor. Tu abuelo nunca te ha contado sobre lo que pasó aquí hace 40 años, ¿verdad? Negué con la cabeza. El abuelo Fidel era un hombre reservado que rara vez hablaba del pasado. Pues pregúntale. Yo solo sé lo que me ha contado Toño.
Y él dice que tu abuelo hizo una promesa hace mucho tiempo. Una promesa que nunca cumplió. Esa noche los aullidos regresaron. Esta vez eran más fuertes, más cercanos, y venían de diferentes direcciones. El primero surgió a las 11:30, desde el bosque que rodeaba la finca por el lado norte. 5 minutos después, otro aullido respondió desde el sur, cerca del río que marcaba el límite de Myononen, la propiedad. Luego otro y otro más, hasta que parecía que la finca estaba rodeada por una jauría de criaturas invisibles que se comunicaban entre ellas con esos lamentos sobrehumanos. Me vestí rápidamente y salí al corredor. El abuelo Fidel ya estaba allí, sentado en su mecedora, con una escopeta sobre las piernas. Su rostro, iluminado por la luz del farol, mostraba una expresión de terror que jamás le había visto. «Abuelo, ¿qué está pasando?», le pregunté, tratando de controlar el miedo en mi voz. Él me miró con ojos cansados, como si llevara años sin dormir. «Siéntate, mija. Es hora de que sepas la verdad». Los aullidos continuaron durante toda la noche, mientras el abuelo Fidel me contó su historia. En 1982, una epidemia de cólera había azotado la región. Su esposa, mi abuela Carmen, había enfermado gravemente, al igual que mis tíos, que entonces eran niños pequeños. Los médicos del pueblo no podían hacer nada, y las medicinas modernas no llegaban a estas montañas remotas. Desesperado, Fidel había buscado ayuda en lugares donde la gente decente no se atreve a ir. Fui a ver a una bruja que vivía en una cueva, más arriba en la sierra, me confesó con voz quebrada. Le dije que haría cualquier cosa para salvar a mi familia. Cualquier cosa. La bruja, una mujer anciana que decían servía a la Santa Muerte, le ofreció un trato. Curaría a su familia, pero a cambio, Fidel tendría que construir un altar en honor a la flaca bonita y servirle durante el resto de su vida. Además, cuando llegara el momento indicado, tendría que entregar algo muy valioso como ofrenda final. Acepté sin pensar, continuó el abuelo. Mi familia se curó milagrosamente. Carmen se levantó de la cama como si nunca hubiera estado enferma, y los niños corrían y jugaban al día siguiente. Pero yo nunca cumplí mi parte del trato. Los años pasaron y Fidel se convenció de que había sido solo una coincidencia. Nunca construyó el altar, nunca honró a la Santa Muerte, y gradualmente olvidó su promesa. Hasta ahora. «¿Y qué es lo que tienes que entregar?», le pregunté, aunque temía la respuesta. «No lo sé, mija. La bruja murió antes de decírmelo. Pero algo me dice que ella está aquí para cobrármelo». Los aullidos cesaron al amanecer, pero el miedo continuó. Durante todo el día los trabajadores estuvieron nerviosos e inquietos. Toño se acercó a mí mientras recogía café en una de las terrazas superiores. «Señorita Marta, necesito contarle algo», me dijo en voz baja. Anoche, después de que empezaron los aullidos, vi algo moverse entre los cafetos. No era un animal normal. «¿Qué viste?». «Una sombra, pero caminaba en 2 patas. Era grande, más grande que un hombre, y tenía ojos que brillaban como brasas». Toño me mostró el escapulario de la Santa Muerte que llevaba al cuello. «Mi abuela me enseñó a respetarla, a pedirle protección. Pero lo que está pasando aquí va más allá de su misericordia. Su abuelo debe haber hecho algo muy grave». Esa tarde decidí ir al pueblo a buscar a doña Carmela, la curandera más respetada de la región. Era una mujer de 80 años que había conocido a mi familia desde siempre. Si alguien podía ayudarnos, era ella. La encontré en su casa, una construcción de adobe con un patio lleno de plantas medicinales. Cuando le conté lo que estaba pasando en la finca, su rostro se ensombreció. «Ay, niña, yo sabía que este día llegaría», suspiró. «Tu abuelo vino a verme hace 40 años, después de que hiciera esa promesa. Le dije que tenía que cumplirla, pero él no me hizo caso. Doña Carmela me explicó que la Santa Muerte no perdona las promesas rotas, especialmente cuando se trata de vida y muerte. Las fuerzas que ahora acechaban la finca eran manifestaciones de su ira, y no se detendrían hasta que la deuda fuera pagada». «¿Hay alguna manera de detener esto?», le pregunté. «Solo una», respondió. «Tu abuelo debe ofrecer lo que más ama en este mundo, y debe hacerlo antes de que sea demasiado tarde». Regresé a la finca al atardecer, cargando un bulto con hierbas y velas,
que doña Carmela me había dado. El abuelo Fidel me esperaba en el corredor, con el rostro más pálido que nunca. «Los trabajadores se quieren ir», me dijo. «Ramón encontró algo esta mañana». Me llevó hasta el beneficio, donde Ramón nos esperaba junto a un hoyo que había cavado cerca de la bodega. Dentro del hoyo había una figura de barro negro, apenas del tamaño de una mano, que representaba a una mujer esquelética con una túnica. «La encontré enterrada aquí», explicó Ramón. Estaba envuelta en tela roja y había huesos de animales a su alrededor. Era un altar rudimentario dedicado a la Santa Muerte, probablemente enterrado por la bruja décadas atrás. Al desenterrarlo, Ramón había activado fuerzas que habían permanecido dormidas durante años. Esa noche, los aullidos comenzaron más temprano y eran más intensos que nunca. Pero esta vez también vinieron acompañados de otros sonidos: pasos pesados que rodeaban la casa, arañazos en las paredes y un olor pútrido que se filtraba por debajo de las puertas. Todos nos refugiamos en la sala principal de la casa. El abuelo Fidel, Toño, Ramón y yo. Los otros trabajadores habían huido al pueblo durante la tarde. Habíamos encendido las velas que me había dado doña Carmela y colocado sal en todas las entradas, pero parecía que nada podía detener lo que se acercaba. Cerca de la medianoche, los aullidos cesaron abruptamente. El silencio que siguió era aún más aterrador que los sonidos. Entonces, escuchamos algo que nos heló la sangre. Alguien caminaba lentamente alrededor de la casa, con pasos pesados y deliberados. «Ya está aquí», susurró el abuelo Fidel. Los pasos se detuvieron frente a la puerta principal. Durante varios minutos no pasó nada. Luego comenzaron los golpes. No eran golpes desesperados o violentos, sino golpes pausados, rítmicos, como si alguien estuviera tocando educadamente. Toc, toc, toc. «No abran», murmuró Toño, apretando su escapulario. «Pase lo que pase, no abran esa puerta». Pero los golpes continuaron, cada vez más fuertes, hasta que las bisagras comenzaron a temblar. Entonces, escuchamos una voz que venía del otro lado de la puerta. Era la voz de una mujer, suave y melodiosa, pero con un acento extraño, como si viniera de muy lejos. «Fidel», decía la voz. «Fidel, mi hijo, he venido a cobrar lo que me debes». El abuelo se levantó lentamente de su silla, con la escopeta en las manos. «Sé lo que quieres», gritó hacia la puerta. «Pero no voy a dártelo». La risa que siguió era como el tintineo de huesos secos. «¿Acaso crees que tienes opción, mi niño? Salvé a tu familia, te di 40 años de vida próspera y ahora es hora de pagar. Tú sabes lo que más amas en este mundo». El abuelo Fidel me miró con ojos llenos de lágrimas y entendí lo que la voz quería decir. Yo era lo que más amaba. Yo era la ofrenda que la Santa Muerte había venido a reclamar. «Jamás», rugió el abuelo, apuntando la escopeta hacia la puerta. «Antes muerto que entregar a mi nieta». Los golpes se volvieron furiosos, y la puerta comenzó a astillarse. Toño y Ramón se pusieron de pie, listos para defender la casa, aunque sabíamos que las armas convencionales no servirían contra lo que venía del otro lado. Entonces sucedió algo que cambió todo. La temperatura en la habitación bajó drásticamente, y una niebla espesa comenzó a filtrarse por debajo de la puerta. Pero esta niebla era diferente. Brillaba con una luz tenue y dorada, y traía consigo un aroma de flores y copal. En el centro de la habitación, la niebla comenzó a tomar forma. Primero apareció una figura alta y esbelta, vestida con una túnica blanca que parecía estar hecha de luz. Su rostro era el de una mujer hermosa, pero sus ojos eran las cuencas vacías de una calavera, y en sus manos sostenía una balanza dorada. Era la Santa Muerte, pero no la versión terrible y vengativa que había venido a cobrar la deuda. Esta era la Santa Muerte en su aspecto de justiciera, la que pesa las almas y determina el destino de los vivos. «Basta», dijo con una voz que resonaba como campanas de iglesia. «Esta casa ha sufrido suficiente». Los golpes en la puerta cesaron inmediatamente. La presencia maligna que había estado acechando la finca se retiró como una sombra ante la luz del amanecer. La Santa Muerte se dirigió al abuelo Fidel, que había caído de rodillas ante su presencia.
Fidel, hijo mío, tu promesa fue hecha en desesperación, y tu amor por tu familia es genuino. Pero una deuda es una deuda, y debe ser pagada. Llévame a mí, suplicó el abuelo, pero deja en paz a los demás. La Santa Muerte negó con la cabeza. Tu tiempo aún no ha llegado, anciano, pero la deuda debe ser saldada de otra manera. Se volvió hacia Ramón, que temblaba en un rincón. Tú, muchacho, tú que no tienes familia, que has encontrado en esta casa el amor que nunca conociste, ¿estarías dispuesto a servirme? Ramón miró al abuelo Fidel, luego a mí y asintió lentamente. Sí, señora, si eso salva a la familia que me acogió, acepto. No te pido tu vida, aclaró la Santa Muerte. Te pido tu servicio. Construirás un altar en mi honor en el lugar donde encontraste mi imagen. Cada luna nueva vendrás a orar y a dejar ofrendas. A cambio, protegeré esta finca y a todos los que en ella habitan. ¿Aceptas? Acepto. La Santa Muerte tocó la frente de Ramón con un dedo huesudo, y el muchacho se irguió, como si hubiera recibido una bendición. La deuda está saldada, me anunció. Pero recuerden, las promesas hechas a la muerte son sagradas. No las rompan nunca más. La figura comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer completamente, me miró directamente a los ojos. Tú, niña, tienes un don que aún no has descubierto. Úsalo sabiamente. Y entonces se fue, llevándose consigo la niebla dorada y el frío sobrenatural. Han pasado 3 años desde aquella noche, y los aullidos nunca regresaron. Ramón cumple religiosamente su promesa, y el altar que construyó se ha convertido en un lugar de peregrinación para la gente de los pueblos cercanos. La finca prospera como nunca antes, y los cafetos dan frutos excepcionales. En cuanto a mí, descubrí que el don al que se refería la Santa Muerte era la capacidad de ver y comunicarme con los espíritus de los que han partido. Es un don que me ha traído tanto consuelo como responsabilidad, porque ahora ayudo a las familias de la región a comunicarse con sus seres queridos fallecidos. El abuelo Fidel murió en paz el año pasado, a los 75 años. La noche antes de morir, me contó que había visto a la abuela Carmen esperándolo en el corredor de la casa. Ya es hora, mija, me dijo. Pero tú quédate. Esta tierra necesita a alguien que entienda lo que hay más allá del velo. Ahora soy yo quien cuida la finca El Descanso, junto con Ramón, que se ha convertido en algo más que un empleado. Es mi compañero de vida y el guardián del altar sagrado. Juntos mantenemos viva la memoria de lo que sucedió, y nos aseguramos de que las promesas hechas a la muerte se cumplan siempre. Porque en esta sierra de Oaxaca, donde la niebla baja cada noche y los secretos ancestrales susurran entre los cafetos, hemos aprendido que hay fuerzas más poderosas que la vida y la muerte, y que el respeto hacia lo sagrado es la única protección verdadera contra las sombras que acechan en la oscuridad. El último aullido que escuchamos fue el de la despedida, un sonido que ya no hablaba de venganza, sino de paz final. Y desde entonces, el descanso ha honrado su nombre. Es verdaderamente un lugar de descanso para los vivos y los muertos por igual. El corral maldito de Tamaulipas. Mi nombre es Pablo Hernández, y lo que voy a contarles cambió para siempre mi visión del mundo. Era diciembre de 2023 cuando regresé al rancho de mi abuelo don Aurelio, cerca de San Fernando, Tamaulipas. Venía con una sola idea en mente: convencer al viejo de que vendiera esa propiedad que ya no le daba más que problemas. Acababa de terminar mi carrera en administración de empresas en Monterrey y creía tener todas las respuestas. Qué equivocado estaba. El rancho. El silencio había sido próspero durante décadas. Más de 500 cabezas de ganado pastaban en sus tierras áridas pero fértiles. Sin embargo, desde hacía 3 meses, algo extraño estaba sucediendo. Los animales comenzaron a morir sin explicación aparente. No había señales de enfermedad, depredadores o envenenamiento. Simplemente amanecían muertos, siempre en el mismo lugar. Un corral ubicado en la parte más alejada de la propiedad, donde el viento nocturno silbaba entre los mezquites como lamentos de ultratumba. Llegué al rancho en una tarde especialmente calurosa. El calor era asfixiante, el tipo de clima que te hace sudar solo de pensarlo. Mi hermana Yolanda ya estaba ahí con su hijo Iván, un niño de 9 años con los ojos más vivos que había visto. Ella había llegado una semana antes, preocupada por el abuelo.
Siempre fue la más sensible de la familia, la que sentía cosas que los demás no podíamos percibir. Pablo, este lugar está mal, me dijo nada más verme bajar de la camioneta. Hay algo aquí que no debería estar. Me reí de sus palabras entonces. Creía que eran fantasías, supersticiones heredadas de generaciones pasadas. Mi abuelo don Aurelio me recibió con su habitual seriedad. A los 82 años seguía siendo un hombre imponente, de mirada penetrante y pocas palabras. Pero había algo diferente en él, una inquietud que nunca le había visto. «Mijo, ya no puedo con esto», me confesó esa primera noche, mientras tomábamos café en el portal. Los animales siguen muriendo, y Efraín está asustado. Efraín era el vaquero más leal del rancho. Un hombre que había trabajado con mi abuelo durante más de 30 años. Si él estaba asustado, algo grave estaba pasando. Al día siguiente, decidí ir a hablar con él para entender mejor la situación. Lo encontré reparando una cerca cerca de los establos principales, lejos del corral maldito. Sus manos temblaban mientras martillaba los clavos y evitaba mi mirada. «Don Efraín, mi abuelo me dice que usted ha visto cosas extrañas», le dije directamente. Se detuvo en seco y me miró con ojos llenos de terror. «Joven Pablo, hay cosas que es mejor no hablar. Pero si usted quiere saber, esa noche del mes pasado vi algo que no debería existir». Me contó que había ido al corral maldito siguiendo a una vaca que se había separado del hato. Era cerca de la medianoche y la luna estaba completamente oculta por nubes negras. Cuando llegó al lugar, encontró no solo la vaca muerta, sino también una figura alta y delgada de pie junto al animal. Al principio pensó que era una persona, pero cuando la figura se volteó hacia él, vio que no tenía rostro, solo huesos blancos que brillaban en la oscuridad. «Era la flaca bonita», susurró usando el nombre cariñoso que algunos le dan a la Santa Muerte. Estaba ahí, velando a los animales muertos como si fueran sus hijos. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Efraín resonaban en mi cabeza, pero mi mente racional buscaba explicaciones lógicas. Decidí que al día siguiente investigaría personalmente el corral. Yolanda intentó disuadirme. «Pablo, por favor, no vayas solo a ese lugar. Siento algo muy malo ahí. Es como si algo estuviera esperando», me rogó. Pero yo era terco y escéptico. A la mañana siguiente, caminé hasta el corral maldito bajo el sol implacable del desierto tamaulipeco. El lugar estaba ubicado en una hondonada natural, rodeado de mezquites retorcidos que creaban sombras extrañas, incluso bajo la luz del día. Al acercarme noté que había huesos esparcidos por todo el suelo, no solo de las vacas recién muertas, sino huesos antiguos, blanqueados por años de sol y lluvia. En el centro del corral había un montículo de piedras que no recordaba haber visto en mis visitas anteriores. Me acerqué para examinarlo y descubrí que no era natural. Alguien había construido cuidadosamente esa estructura, y en la piedra más grande del centro había algo grabado. Una figura esquelética con una guadaña, rodeada de símbolos que no pude identificar. El viento comenzó a soplar con fuerza, levantando nubes de arena que me obligaron a entrecerrar los ojos. Fue entonces cuando escuché algo que me heló la sangre, un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. No pude entender las palabras, pero el tono era amenazante, como una advertencia. Regresé corriendo a la casa principal, donde encontré a mi abuelo sentado en su silla favorita, mirando hacia el horizonte con expresión sombría. «Abuelo, hay algo que no me ha contado», le dije sin rodeos. «Ese montículo de piedras no estaba ahí antes, y hay símbolos grabados». Don Aurelio suspiró profundamente y cerró los ojos. Durante varios minutos permaneció en silencio, como si estuviera reuniendo valor para confesar algo terrible. «Mi hijo, hay cosas en esta vida que un hombre hace cuando está desesperado», comenzó con voz quebrada. «Hace 25 años, el rancho estaba en quiebra. La sequía había durado 3 años, se me habían muerto casi todos los animales, y los bancos me amenazaban con quitarme todo». Se detuvo para tomar un trago de agua, y pude ver cómo sus manos temblaban. Una noche, Efraín me llevó con una mujer que vivía en las afueras de Reynosa. Decían que ella podía hablar con la Santa Muerte, que podía pedir favores a cambio de ofrendas. Yo estaba tan desesperado que acepté ir.
La historia que me contó mi abuelo me dejó sin palabras. La mujer, conocida solo como Doña Carmen, les había explicado que la Santa Muerte podía devolver la prosperidad al rancho, pero a cambio necesitaba un lugar donde pudiera descansar cuando visitara la tierra de los vivos. El corral más alejado de la propiedad sería perfecto para ese propósito. Le prometí que construiría un altar en ese lugar y que jamás molestaría a la señora cuando estuviera ahí. A cambio, ella protegería a mis animales y me daría prosperidad, continuó mi abuelo. Y así fue, Pablo. Durante 25 años, este rancho fue el más próspero de toda la región. Pero abuelo, ¿qué cambió? ¿Por qué ahora los animales están muriendo? La respuesta me aterró más que todo lo que había escuchado hasta ese momento, porque últimamente he estado pensando en vender el rancho, y creo que ella lo sabe. Esa noche durante la cena, le conté a Yolanda lo que había descubierto. Su rostro se puso pálido cuando terminé de hablar. Pablo, tenemos que irnos de aquí ahora mismo, me dijo. No solo por nosotros, sino por Iván. Los niños son más sensibles a estas cosas. Y he notado que él ha estado teniendo pesadillas desde que llegamos. Pero no pudimos irnos. Esa misma noche, una tormenta de arena se desató sobre la región, haciendo imposible viajar por las carreteras. El viento aullaba como bestias heridas y la casa se sacudía bajo la fuerza de los elementos. Iván se despertó llorando varias veces, diciendo que había una señora en su cuarto que le sonreía con dientes de hueso. Cerca de las 3 de la madrugada, cuando la tormenta finalmente comenzó a calmarse, notamos que Iván ya no estaba en su cama. Yolanda se despertó gritando, y todos comenzamos a buscarlo desesperadamente por toda la casa. No estaba en ningún lado. ¡Se lo llevó! ¡Se llevó a mi hijo!, gritaba Yolanda histérica. Don Aurelio, con una calma que me sorprendió, tomó una linterna y se dirigió hacia la puerta. «Sé dónde está», dijo simplemente. «Está en el corral». Caminamos los 4 en silencio hacia el lugar maldito. El frío de la madrugada contrastaba brutalmente con el calor del día, y nuestros alientos formaban nubes de vapor en el aire. Cuando llegamos al corral, lo que vimos desafió toda lógica y razón. En el centro del montículo de piedras, Iván estaba sentado tranquilamente, como si fuera el lugar más natural del mundo para un niño de 9 años a las 3 de la madrugada. Pero no estaba solo. A su lado, con una mano huesuda posada suavemente sobre su hombro, había una figura que no podré olvidar mientras viva. Era alta, más alta que cualquier persona que hubiera visto. Su cuerpo estaba cubierto por una túnica negra que flotaba sin viento, y donde debería haber estado su rostro, solo había un cráneo blanco como la cal, con cuencas oculares vacías que de alguna manera transmitían una extraña compasión. No sentí terror al verla, sino una sensación de respeto, como si estuviera en presencia de algo ancestral y poderoso. La Santa Muerte nos miró a cada uno de nosotros, y aunque no tenía ojos, supe que nos estaba evaluando. Luego, con un movimiento gentil, ayudó a Iván a ponerse de pie. El niño no parecía asustado en absoluto. Al contrario, sonreía como si acabara de hacer un nuevo amigo. Abuela Muerte me estaba contando historias, dijo Iván con la inocencia propia de su edad. Me dijo que no tenga miedo, que ella solo protege a los que respetan su casa. La figura esquelética se acercó lentamente a mi abuelo. Sin palabras, extendió su mano huesuda y depositó algo en la palma de don Aurelio. Era un escapulario pequeño, manchado con lo que parecía sangre seca, pero que brillaba con una luz propia en la oscuridad. Entonces, con una voz que parecía venir del viento mismo, habló. Sus palabras resonaron no en nuestros oídos, sino directamente en nuestras almas. El pacto permanece, viejo amigo. Pero ahora hay nuevas condiciones. El niño ha visto mi verdadero rostro y ha aceptado mi protección. Él y su familia están ahora bajo mi cuidado, pero deben respetar este lugar sagrado. Nunca más duden de mi presencia. Nunca más planeen abandonar esta tierra sin mi permiso. Mi abuelo asintió con lágrimas en los ojos. Entiendo, señora. El rancho será suyo mientras yo viva, y después será de mis nietos si ellos así lo desean. Pero Pablo debe decidir, continuó la voz espectral, dirigiéndose hacia mí. Él ha venido aquí para llevarse a su familia lejos de este lugar. Debe elegir, aceptar el pacto y la protección que ofrezco, o partir ahora y nunca regresar. Pero si elige quedarse,
Deberá honrar el acuerdo de su abuelo. Me encontré en el momento más difícil de mi vida. Todo mi entrenamiento universitario, toda mi educación racional, me gritaba que corriera lo más lejos posible de ese lugar. Pero mirando a Iván, que sostenía la mano huesuda de la Santa Muerte como si fuera la cosa más natural del mundo, y viendo la paz en los ojos de mi abuelo, por primera vez en meses, supe cuál era mi respuesta. Acepto, dije con voz firme. Acepto el pacto y prometo respetar este lugar sagrado. La Santa Muerte asintió lentamente. Entonces, así sea. Este niño llevará mi marca y mi protección. Cuando sea hombre, él decidirá si continúa el pacto o lo rompe para siempre. Pero hasta entonces, ustedes son mi familia, y yo protejo a mi familia. Extendió su mano libre hacia mí, y al tocarla, sentí una corriente de energía que me recorrió todo el cuerpo. No era dolorosa, sino reconfortante, como un abrazo de una abuela que no conocí pero que siempre estuvo ahí. Los animales ya no morirán sin razón, continuó. Pero cada luna nueva dejen una ofrenda en este altar, flores, velas o simplemente su respeto y gratitud. Y recuerden, nunca hablen de mí con desprecio o incredulidad. Soy real, soy poderosa y ahora soy su protectora. Dicho esto, comenzó a desvanecerse como humo en el viento. Primero sus extremidades, luego su túnica y finalmente su cráneo, que nos sonrió con una expresión imposible antes de desaparecer completamente. Iván corrió hacia los brazos de su madre, que lo abrazó llorando de alivio y terror al mismo tiempo. En su pequeña mano llevaba un segundo escapulario, idéntico al que había recibido mi abuelo. Mamá, no llores, le decía. La abuela muerte es buena. Me dijo que siempre me va a cuidar y que cuando sea grande podré hablar con ella cuando quiera. Regresamos a la casa en silencio. El resto de la noche lo pasamos despiertos, procesando lo que habíamos vivido. Al amanecer todo parecía un sueño, excepto por los 2 escapularios que descansaban sobre la mesa de la cocina, recordándonos que todo había sido real. Los días siguientes fueron extraños pero pacíficos. Los animales dejaron de morir, y de hecho, comenzaron a llegar vacas de ranchos vecinos, como si algo las atrajera a nuestro territorio. Don Efraín recuperó su compostura, aunque ahora hablaba del corral con respeto reverencial en lugar de terror. La señora está contenta, me dijo una mañana mientras revisábamos el ganado. Los animales se ven más fuertes, más sanos. Es como si estuvieran bendecidos. Yolanda decidió quedarse en el rancho indefinidamente. Este es el lugar más seguro para Iván, me explicó. Aquí está protegido por algo más poderoso que cualquier seguro o sistema de alarma. Y tenía razón. Iván floreció en el rancho de una manera que nunca había visto. Se volvió más maduro, más sabio para su edad, pero conservó su alegría infantil. A veces lo encontraba hablando solo cerca del corral, y cuando le preguntaba con quién conversaba, simplemente sonreía y decía, con mi abuela especial. Pasaron los meses, y el rancho El Silencio se convirtió en el más próspero de toda la región. Otros ganaderos venían a preguntarle a mi abuelo cuál era su secreto, pero él solo sonreía y hablaba de buena suerte y bendiciones familiares. Cada luna nueva cumplíamos religiosamente con nuestro deber. Llevábamos flores frescas, velas blancas y a veces pequeños regalos al altar de piedra. Iván siempre insistía en acompañarnos, y durante esas visitas hablaba en voz baja como si estuviera sosteniendo una conversación íntima con alguien invisible. Un año después de aquella noche que cambió nuestras vidas, mi abuelo falleció en paz durante su sueño. En sus últimas palabras me pidió que nunca olvidara el pacto y que cuidara de Iván, porque él tenía un destino especial. Durante el funeral, algo extraordinario sucedió. Mientras el sacerdote daba la bendición final, una ráfaga de viento frío se extendió por el cementerio, a pesar de que era un día completamente calmado. Todos los presentes sintieron esa presencia, aunque no todos supieron identificarla. Iván, que había estado llorando por la pérdida de su bisabuelo, de repente dejó de hacerlo y sonrió hacia un punto vacío del aire. Dice que el abuelo está bien, que está con ella ahora, me susurró. Hoy, 3 años después, sigo viviendo en el rancho con mi familia. Me casé con una mujer del pueblo que aceptó nuestra situación sin hacer demasiadas preguntas, y tenemos un bebé en camino.
Yolanda encontró el amor con un veterinario local que, después de algunas experiencias inexplicables en el rancho, se convirtió en otro protegido de la Santa Muerte. Iván, ahora de 12 años, ha desarrollado habilidades que van más allá de lo normal. Puede predecir cuando una vaca va a parir, sabe exactamente dónde encontrar animales perdidos, y los animales enfermos se recuperan más rápido bajo su cuidado. Los veterinarios lo llaman instinto natural, pero nosotros sabemos la verdad. El corral sigue siendo un lugar sagrado para nosotros. Ya no lo vemos como algo aterrador, sino como un templo donde habita nuestra protectora. Los domingos por la tarde, toda la familia vamos juntos a llevar nuestras ofrendas y a dar gracias por las bendiciones recibidas. A veces, especialmente durante las noches de luna nueva, vemos una figura alta moviéndose entre las sombras del corral. Ya no nos asusta. Al contrario, nos tranquiliza saber que ella está ahí, cuidándonos. He aprendido que hay fuerzas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión, y que no todo lo que no podemos explicar debe ser temido. La Santa Muerte, a quien ahora llamamos cariñosamente la Madrina, no es el monstruo que pinta la ignorancia, sino una protectora ancestral que cuida de aquellos que la respetan. El rancho. El silencio sigue creciendo y prosperando. Los vecinos hablan de nuestra buena suerte y nosotros simplemente sonreímos, sabiendo que estamos bendecidos por algo más poderoso que la suerte. Cada noche, antes de dormir, agradezco por el día que decidí no vender el rancho, por el momento en que elegí creer en lugar de huir. Porque a veces, los pactos más importantes en la vida no se hacen con bancos o abogados, sino con fuerzas que han protegido a las familias mexicanas durante siglos. Y cuando Iván sea lo suficientemente mayor para decidir, sé que elegirá continuar el pacto, porque ha visto el rostro verdadero de la muerte, y ha descubierto que no es algo que temer, sino algo que honrar. Esta es mi historia, la historia de cómo aprendí que en los rincones más alejados de Tamaulipas, donde el viento susurra secretos ancestrales entre los mezquites, la Santa Muerte sigue protegiendo a aquellos que la respetan. Y mientras nosotros mantengamos nuestra parte del pacto, ella mantendrá la suya. El corral ya no está maldito. La cosecha maldita de Guanajuato. Mi nombre es Ulises Hernández, y lo que voy a contarles ocurrió en los campos de agave de la finca San Jacinto, entre Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende, durante el otoño más sangriento que haya presenciado en mis 26 años de vida. Era mi tercer año trabajando para don Jacinto Vázquez, un hombre de 73 años, cuyas manos curtidas conocían cada surco de esa tierra como si fuera la palma de su propia piel. La finca se extendía por hectáreas de agave azul que brillaban bajo el sol implacable de Guanajuato. Don Jacinto no era solo un cultivador, era un mezcalero de abolengo, heredero de conocimientos ancestrales que había aprendido de su padre y el padre de su padre. Pero también guardaba secretos más oscuros. Había sido curandero en su juventud, y aunque ya no practicaba abiertamente, la gente del pueblo aún llegaba a pedirle remedios cuando los doctores se rendían. Todo comenzó un martes de octubre, cuando el cielo se tiñó de un rojizo antinatural al atardecer. Yo había terminado mi jornada cortando pencas y me dirigía hacia la casona principal cuando escuché pasos detrás de mí. Al voltear, no vi a nadie, pero el sonido continuaba. Pasos lentos, arrastrando los pies sobre la tierra seca. El viento cortante de esa noche llevaba consigo un olor extraño, una mezcla de copal quemado y tierra húmeda que no tenía sentido en esa época de sequía. Fue entonces cuando lo vi. Una figura caminaba entre los surcos de agave, moviéndose con una lentitud sobrenatural. La silueta era la de un hombre, pero algo en su forma de caminar me helaba la sangre. No era la primera vez que veía cosas extrañas en la finca. Don Jacinto siempre decía que la tierra guardaba memorias, pero esto era diferente. Este hombre no estaba vivo. Corrí hacia la casa principal, donde encontré a Rosaura, la hija mayor de don Jacinto, preparando la cena. Era una mujer de 45 años, fuerte como el tepetate y con una mirada que podía atravesar el alma. Había dedicado su vida a proteger la finca, después de que su esposo muriera en un accidente con la destiladora años atrás. «¿Qué te pasa, Ulises? Pareces como si hubieras visto un muerto», me dijo mientras revolvía los frijoles en el fogón. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. «Creo
Creo que sí vi uno, doña Rosaura. Ella dejó la cuchara y me miró fijamente. En ese momento, su hijo Mateo, un niño de 8 años con ojos demasiado antiguos para su edad, apareció corriendo desde su cuarto. Mamá, el señor de la tierra está caminando otra vez. Dice que viene por lo que le deben. Rosaura palideció. Mateo había comenzado a tener visiones desde pequeño, un don que tanto ella como don Jacinto preferían ignorar, esperando que desapareciera con la edad. Pero esa noche, sus palabras resonaron con lo que yo había presenciado. Don Jacinto apareció en la cocina momentos después, como si hubiera sentido la tensión en el aire. Su rostro, siempre sereno, mostraba ahora las líneas profundas de una preocupación antigua. Se sirvió un tequila sin decir palabra y se sentó a la mesa de madera maciza que había pertenecido a su abuelo. «Cuéntame lo que viste, muchacho», me dijo finalmente, sin levantar la vista del vaso. Le relaté todo, la figura caminando entre los agaves, los pasos que no cesaban, el olor a copal. Mientras hablaba, vi cómo sus nudillos se ponían blancos alrededor del vaso. «¿Y tú, Mateo?», se dirigió a su nieto. «¿Qué más te ha dicho el Señor de la Tierra?». El niño se acercó tímidamente. «Dice que usted hizo un trato hace mucho tiempo, abuelo. Dice que nunca pagó lo que prometió y que ahora viene a cobrar». El silencio que siguió fue tan pesado que parecía aplastar el aire de la habitación. Don Jacinto se terminó el tequila de un trago y se levantó hacia la ventana, mirando los campos que se perdían en la oscuridad. «Rosaura, trae a tu abuela. Es hora de que sepan la verdad». Chayo, la abuela, apareció arrastrando sus pies descalzos sobre el piso de barro. A sus 80 años era una mujer devota que mantenía altares por toda la casa y rezaba el rosario cada noche. Pero cuando entró a la cocina, vi algo diferente en sus ojos. Miedo, pero también una comprensión que el resto de nosotros no poseíamos. «Ya empezaron a caminar, ¿verdad, Jacinto?», le preguntó con voz temblorosa. Él asintió lentamente. Ya era hora. Han esperado demasiado. Se volvió hacia nosotros y comenzó a contar una historia que habría de cambiar todo lo que creíamos saber sobre la finca San Jacinto. Era 1987. La sequía había durado 3 años consecutivos y las plagas habían acabado con la mitad de los cultivos. Esta finca, que había prosperado durante generaciones, estaba a punto de perderse. Los bancos amenazaban con quitárnosla, y yo no tenía manera de pagar las deudas. Mi padre había muerto dejándome solo con esta carga, y yo no sabía cómo salvar lo que generaciones de mi familia habían construido. Su voz se quebró ligeramente. Fue entonces cuando recordé las historias que mi abuela me contaba sobre los tratos que se podían hacer con las fuerzas que gobiernan la vida y la muerte. En mi desesperación busqué la manera de contactar con la Santa Muerte. Chayo se santiguó y murmuró una oración. Rosaura permanecía inmóvil, como si no pudiera procesar lo que escuchaba. Encontré a una mujer en Dolores Hidalgo, una curandera que conocía los rituales antiguos. Me dijo que podía ayudarme, pero que el precio sería alto. Le ofrecí mi alma a la Santa Muerte a cambio de que la finca prosperara y nunca más conociera la ruina. Don Jacinto hizo una pausa, mirando hacia el altar que Chayo mantenía en la esquina de la cocina. El ritual se hizo aquí mismo, en esta casa. Sellamos el pacto con sangre y copal, y desde entonces, la finca comenzó a florecer como nunca antes. Las lluvias llegaron, las plagas desaparecieron, y cada cosecha superaba a la anterior. «Pero no pagaste lo prometido», murmuré, comenzando a entender. «Esa era la trampa», continuó don Jacinto. «El trato especificaba que cuando llegara mi hora de morir, mi alma le pertenecería a ella. Pero los años pasaron, y yo seguí vivo, más saludable que nunca. La prosperidad de la finca me mantenía fuerte, pero también me alejaba de mi destino. La muerte no podía reclamarme mientras la tierra siguiera dándome vida. Y ahora ella viene a cobrar por otros medios», dijo Chayo con voz ronca. «Si no puede llevarse al deudor, se llevará a quien esté cerca». Los días siguientes confirmaron nuestros peores temores. Pedro Maldonado, uno de los jornaleros más antiguos, amaneció muerto en los surcos de agave. Lo encontraron con los ojos abiertos, mirando al cielo, sin marca alguna de violencia. El doctor del pueblo dictaminó muerte por paro cardíaco, pero Pedro tenía apenas 35 años y gozaba de perfecta salud.
2 días después fue el turno de Carmen, la cocinera que venía 3 veces por semana. La hallaron en la cocina, desplomada sobre la mesa donde preparaba las tortillas. Nuevamente, paro cardíaco sin explicación aparente. Las muertes continuaron con una regularidad aterradora. Cada 3 días, alguien vinculado a la finca fallecía de manera inexplicable. Los trabajadores comenzaron a renunciar y pronto solo quedamos los que no podíamos abandonar la tierra. La familia de don Jacinto y yo, que no tenía otro lugar a donde ir. Durante esas noches terribles, las apariciones se multiplicaron. Ya no era solo una figura la que caminaba entre los agaves. Ahora eran decenas. Los veía desde mi cuarto en el anexo de la casa, moviéndose en procesión silenciosa hacia la casona principal. Mateo me contaba que le hablaban en sueños, susurrándole promesas de paz eterna si venía con ellos. Una noche, mientras montaba guardia en la cocina, con un rifle viejo que probablemente no serviría contra enemigos sobrenaturales, escuché que alguien tocaba la puerta principal. Eran las 3 de la mañana, la hora en que tradicionalmente se decía que el velo entre mundos era más delgado. «¿Quién es?», grité, aunque mi voz salió más temblorosa de lo que hubiera querido. No hubo respuesta, pero los golpes continuaron. 3 toques secos, una pausa, 3 toques más. El patrón se repitió durante lo que me pareció una eternidad. Finalmente, la puerta se abrió sola. No entró nadie, pero el olor a copal y tierra húmeda invadió la casa. Las velas del altar de Chayo se encendieron sin que nadie las tocara, y comencé a escuchar voces susurrando en una lengua que no podía identificar, pero que mi alma entendía perfectamente. Hablaban de deudas, de promesas rotas, de un tiempo que había llegado a su fin. Don Jacinto apareció en la cocina, vestido solo con su camiseta interior y pantalón de manta. Su rostro había envejecido 10 años en las últimas semanas. «Ya no puedo protegerlos más», me dijo. «Ella se está impacientando». «¿Qué podemos hacer?», le pregunté, aunque temía la respuesta. «Hay un altar», murmuró, mirando hacia el patio trasero. «Uno que construí para el ritual original. Está enterrado bajo el mezquite más viejo de la finca. Si podemos encontrarlo, tal vez podamos renegociar los términos». La búsqueda del altar comenzó al amanecer. Don Jacinto nos guió hacia la parte más antigua de la finca, donde los mezquites crecían retorcidos y anchos, sus raíces hundiéndose profundamente en la tierra rojiza. El árbol que buscábamos se alzaba solitario en una pequeña elevación, sus ramas extendidas como brazos suplicantes hacia el cielo. «Aquí», dijo don Jacinto, señalando un área de tierra que parecía más oscura que el resto. «Cavamos aquí hace casi 40 años. Rosaura, Chayo y yo comenzamos a excavar con palas y picos. Mateo permanecía cerca, pero se negaba a ayudar. Decía que los señores de la tierra le habían advertido que no tocara ese lugar. Después de 2 horas de trabajo, bajo el sol inclemente, mi pala golpeó algo sólido. Era una losa de piedra volcánica, similar a las que se usaban en los altares prehispánicos. La superficie estaba grabada con símbolos que no pude identificar, pero que don Jacinto reconoció inmediatamente. En el centro de la losa había una marca oscura que parecía haber sido quemada en la piedra. Tenía la forma de una guadaña entrecruzada con rosas, el símbolo tradicional de la Santa Muerte. Cuando levantamos completamente la losa, descubrimos una cámara pequeña excavada en la tierra. Dentro había objetos que me helaron la sangre. Velas negras derretidas, huesos pequeños que parecían de animales, y un cuchillo ceremonial con el mango tallado en obsidiana. Pero lo que más me impresionó fue un pergamino enrollado, escrito con lo que parecía ser sangre seca. Don Jacinto tomó el pergamino con manos temblorosas y lo desenrolló. El texto estaba en español, pero escrito con una caligrafía antigua y formal que costaba trabajo descifrar. Por este documento, yo, Jacinto Vázquez Morales, entrego mi alma inmortal a la Santísima Muerte en intercambio por la prosperidad perpetua de estas tierras y de mi descendencia. Cuando llegue mi hora final, mi espíritu le pertenecerá en cuerpo y alma, para servir en sus dominios por toda la eternidad. Firmado en sangre bajo la luna, llena del día 23 de octubre del año de nuestro Señor 1987. Al final del documento había una huella dactilar en sangre seca, junto a una firma temblorosa.
El problema, dijo don Jacinto después de un largo silencio, es que nunca especificamos cuándo sería mi hora final. Y la prosperidad de la finca me ha mantenido más fuerte y saludable de lo natural. He vivido casi 40 años más de lo que debería. Entonces ella está cobrando con intereses, murmuró Chayo, santiguándose nuevamente. En ese momento, Mateo gritó desde donde había estado sentado bajo el mezquite. ¡Abuelo! ¡Los señores de la tierra están viniendo! Volteamos hacia los campos de agave y los vimos. Docenas de figuras caminando hacia nosotros desde todas las direcciones. Se movían con esa lentitud sobrenatural que ya conocía, pero ahora podía ver sus rostros. Eran los muertos de la finca, todos los que habían fallecido en las últimas semanas, junto con otros que no reconocía, pero que parecían haber estado muertos por mucho más tiempo. «Tenemos que volver a la casa», dijo Rosaura, tomando a Mateo en brazos. Pero don Jacinto se quedó inmóvil, mirando la procesión de muertos que se acercaba. «No», dijo finalmente, «ya es hora de terminar con esto». Esa noche, don Jacinto insistió en que preparáramos el altar nuevamente. Chayo trajo sus mejores velas, copal, flores de cempasúchil que había estado guardando para el Día de los Muertos, y una botella de mezcal de la cosecha más antigua de la finca. Dispusimos todo sobre la losa de piedra, mientras el viento nocturno susurraba entre los agaves. «Si voy a renegociar con ella», dijo don Jacinto, «tiene que ser bajo mis términos». El ritual comenzó a medianoche. Don Jacinto encendió el copal y comenzó a recitar oraciones en una mezcla de español y náhuatl, que debía haber aprendido de su abuela, curandera. El humo aromático se elevó en espirales perfectos hacia las estrellas, a pesar de que el viento debería haberlo dispersado. Mientras tanto, yo vigilaba los campos circundantes. Los muertos seguían ahí, formando un círculo perfecto alrededor del mezquite, pero ya no se acercaban. Parecían estar esperando algo. A la 1 de la mañana, la tierra comenzó a temblar. No era un terremoto, era algo que surgía desde las profundidades. Algo que había estado durmiendo y ahora despertaba. El temblor se concentraba justo debajo del altar, y poco a poco la tierra comenzó a agrietarse. «¡Miren!», gritó Mateo, señalando hacia los surcos de agave. La tierra se estaba abriendo en líneas perfectamente rectas, como si una fuerza invisible estuviera arando el campo desde abajo. Y de esas grietas comenzaron a emerger cosas que desafiaban toda lógica. Primero fueron manos, docenas de manos pálidas que se aferraban a los bordes de las grietas y tiraban hacia arriba. Luego aparecieron los cuerpos, hombres y mujeres vestidos con ropas de diferentes épocas, algunos con atuendos prehispánicos, otros con vestimentas coloniales y algunos más con ropa moderna. Todos estaban muertos, pero se movían con propósito. Lo más extraordinario era que cada uno llevaba algo en las manos: ofrendas, flores, frutas, joyas, monedas antiguas, herramientas, fotografías. Los muertos que emergían de la tierra venían cargados de regalos. «Son todas las almas que ha cobrado a lo largo de los siglos», murmuró Chayo con asombro. «Todos los que han hecho tratos con ella». Los muertos emergentes se unieron a los que ya rodeaban el mezquite, formando una multitud silenciosa de cientos de figuras espectrales. Y entonces, cuando el reloj de la iglesia de Dolores Hidalgo dio las 2 de la mañana, ella apareció. La Santa Muerte se materializó lentamente, como si el aire mismo se condensara para darle forma. Era más alta que cualquier ser humano, vestida con túnicas que parecían estar hechas de humo negro, y su rostro era una calavera perfecta, adornada con una corona de flores marchitas. En una mano sostenía su guadaña tradicional, en la otra una balanza dorada. Cuando habló, su voz resonó no solo en el aire, sino dentro de nuestras almas. «Jacinto Vázquez», dijo, y cada palabra era como el susurro del viento entre las tumbas. «Has vivido 40 años más allá de tu tiempo. Has disfrutado de la prosperidad que te concedí, pero has evadido el pago. El equilibrio debe restaurarse». Don Jacinto se irguió frente a la figura imponente, mostrando una valentía que yo no creía posible en un hombre mortal. «Santísima Muerte, reconozco mi deuda, pero pido piedad para los inocentes. Mi familia no tiene culpa de mi pacto». Ella inclinó su cabeza hueca, considerando sus palabras. «El equilibrio no distingue entre culpables e inocentes.
Una deuda es una deuda. Entonces propongo un nuevo trato, dijo don Jacinto, con voz firme. Mi vida por la de todos los demás. Termina las muertes en la finca, deja en paz a mi familia y yo iré contigo voluntariamente. La Santa Muerte guardó silencio durante lo que parecieron horas. Finalmente colocó su balanza sobre el altar y comenzó a pesar algo invisible. En un platillo colocó lo que parecía ser un fragmento de luz pura, en el otro una sustancia oscura como la noche. Tu propuesta es aceptable, dijo finalmente, pero el sacrificio debe ser completo. No solo tu vida, sino tu alma debe servir como garantía. Si alguna vez tu descendencia rompe el equilibrio nuevamente, todos pagarán el precio multiplicado. Don Jacinto miró hacia donde estábamos nosotros. Rosaura abrazando a Mateo, Chayo rezando en silencio, y yo temblando de terror y admiración. En sus ojos vi todo el amor que sentía por su familia, y supe que su decisión ya estaba tomada. Acepto, dijo. Lo que siguió fue lo más hermoso y terrible que he presenciado en mi vida. La Santa Muerte extendió su mano huesuda hacia don Jacinto, y él caminó hacia ella sin vacilación. Cuando sus dedos se tocaron, su cuerpo comenzó a brillar con una luz suave, como si su alma estuviera emergiendo de su carne. Pero antes de que se completara la transición, algo extraordinario ocurrió. Todos los muertos que habían emergido de la tierra se acercaron al altar y comenzaron a depositar sus ofrendas. Flores que no se marchitaban, frutas que brillaban como gemas, monedas que tintineaban con música celestial. Era como si décadas de devotos estuvieran presentando sus respetos finales. ¡Abuelo!, gritó Mateo, soltándose de los brazos de su madre y corriendo hacia el altar. Temí que la Santa Muerte fuera a reclamarlo también, pero en cambio, se arrodilló para quedar a la altura del niño. Pequeño vidente, le dijo con una voz que ahora sonaba casi maternal, tu don es raro y poderoso. Te ofrezco una elección. Puedes venir conmigo y servir como intermediario entre los mundos, o puedes quedarte y usar tu regalo para proteger a tu familia. La Santa Muerte se materializó lentamente, como si el aire mismo se condensara para darle forma. Era más alta que cualquier ser humano, vestida con túnicas que parecían estar hechas de humo negro, y su rostro era una calavera perfecta, adornada con una corona de flores marchitas. En una mano sostenía su guadaña tradicional, en la otra una balanza dorada. Cuando habló, su voz resonó no solo en el aire, sino dentro de nuestras almas. Jacinto Vázquez, dijo, y cada palabra era como el susurro del viento entre las tumbas. Has vivido 40 años más allá de tu tiempo. Has disfrutado de la prosperidad que te concedí, pero has evadido el pago. El equilibrio debe restaurarse. Don Jacinto se irguió frente a la figura imponente, mostrando una valentía que yo no creía posible en un hombre mortal. Santísima Muerte, reconozco mi deuda, pero pido piedad para los inocentes. Mi familia no tiene culpa de mi pacto. Ella inclinó su cabeza hueca, considerando sus palabras. El equilibrio no distingue entre culpables e inocentes. Una deuda es una deuda. Entonces propongo un nuevo trato, dijo don Jacinto, con voz firme. Mi vida por la de todos los demás. Termina las muertes en la finca, deja en paz a mi familia y yo iré contigo voluntariamente. La Santa Muerte guardó silencio durante lo que parecieron horas. Finalmente colocó su balanza sobre el altar y comenzó a pesar algo invisible. En un platillo colocó lo que parecía ser un fragmento de luz pura, en el otro una sustancia oscura como la noche. Tu propuesta es aceptable, dijo finalmente, pero el sacrificio debe ser completo. No solo tu vida, sino tu alma debe servir como garantía. Si alguna vez tu descendencia rompe el equilibrio nuevamente, todos pagarán el precio multiplicado. Don Jacinto miró hacia donde estábamos nosotros. Rosaura abrazando a Mateo, Chayo rezando en silencio, y yo temblando de terror y admiración. En sus ojos vi todo el amor que sentía por su familia, y supe que su decisión ya estaba tomada. Acepto, dijo. Lo que siguió fue lo más hermoso y terrible que he presenciado en mi vida. La Santa Muerte extendió su mano huesuda hacia don Jacinto, y él caminó hacia ella sin vacilación. Cuando sus dedos se tocaron, su cuerpo comenzó a brillar con una luz suave,
como si su alma estuviera emergiendo de su carne. Pero antes de que se completara la transición, algo extraordinario ocurrió. Todos los muertos que habían emergido de la tierra se acercaron al altar y comenzaron a depositar sus ofrendas. Flores que no se marchitaban, frutas que brillaban como gemas, monedas que tintineaban con música celestial. Era como si décadas de devotos estuvieran presentando sus respetos finales. ¡Abuelo!, gritó Mateo, soltándose de los brazos de su madre y corriendo hacia el altar. Temí que la Santa Muerte fuera a reclamarlo también, pero en cambio, se arrodilló para quedar a la altura del niño. Pequeño vidente, le dijo con una voz que ahora sonaba casi maternal, tu don es raro y poderoso. Te ofrezco una elección. Puedes venir conmigo y servir como intermediario entre los mundos, o puedes quedarte y usar tu regalo para proteger a tu familia. Mateo miró a su abuelo, luego a su madre y finalmente de vuelta a la figura imponente frente a él. «Me quedo», dijo con una determinación impresionante para un niño de 8 años. «Alguien tiene que cuidar de la finca». La Santa Muerte asintió con aprobación. «Sabia elección. Entonces acepta este don como garantía del nuevo pacto». Tocó la frente de Mateo con un dedo huesudo, y el niño brilló momentáneamente con la misma luz que rodeaba a su abuelo. Desde ese momento, supe que Mateo ya no sería un niño normal. Se había convertido en el guardián de la finca, con poder para comunicarse con ambos mundos. Finalmente, don Jacinto se volvió hacia nosotros por última vez. «Cuiden la tierra», dijo. «Respeten los ciclos naturales. Y recuerden siempre que todo tiene un precio, pero también todo tiene su recompensa». Con esas palabras, se desvaneció junto con la Santa Muerte, convirtiéndose en partículas de luz dorada que se dispersaron entre los agaves. Uno por uno, todos los muertos regresaron a la tierra, hundiéndose en las grietas que se cerraron tras ellos, hasta que el campo quedó exactamente como había estado antes. Pero el milagro verdadero comenzó al amanecer. Cuando salió el sol esa mañana, la finca había cambiado completamente. Los agaves, que habían estado marchitándose durante las semanas de muerte, ahora brillaban con un vigor renovado. Las plantas no solo habían recuperado su salud, parecían más fuertes y más verdes que nunca. Las pencas se alzaban hacia el cielo como si quisieran tocar las nubes, y el aire mismo parecía más puro y fresco. Pero los cambios iban más allá de lo físico. Mateo, quien había recibido el toque de la Santa Muerte, comenzó a mostrar habilidades extraordinarias. Podía predecir cuándo llovería, sabía exactamente cuándo cada planta estaría lista para la cosecha, y tenía una comprensión intuitiva de los ciclos naturales que impresionaba incluso a los campesinos más experimentados. «La tierra me habla», nos explicó un día mientras caminábamos entre los surcos. «Me dice cuándo está contenta, cuándo necesita descanso, cuándo está lista para dar fruto». Rosaura asumió oficialmente el control de la finca, pero todos sabíamos que el verdadero guardián era Mateo. Sus visiones nos guiaban en cada decisión, desde cuándo plantar hasta cuándo destilar el mezcal. Y el mezcal, el mezcal que producíamos ahora era diferente. Tenía un sabor más profundo, más complejo, como si llevara en sí mismo la esencia de la tierra y todos los secretos que guardaba. Los trabajadores que habían huido durante las semanas de muerte comenzaron a regresar, atraídos por historias de la prosperidad renovada de la finca. Pero cuando llegaban, se encontraban con algo más que trabajo. Se encontraban con un lugar donde lo sagrado y lo mundano coexistían en perfecta armonía. Chayo mantuvo sus altares, pero ahora incluía un espacio especial para don Jacinto. No lo considerábamos muerto. Simplemente había cambiado de plano de existencia. Y ocasionalmente, en las noches más tranquilas, su presencia podía sentirse caminando entre los agaves, vigilando su tierra amada. Han pasado 5 años desde aquella noche terrible y milagrosa. La finca San Jacinto se ha convertido en una leyenda en toda la región de Guanajuato. Nuestro mezcal es buscado por conocedores de todo México, no solo por su calidad excepcional, sino porque cada botella lleva consigo una historia de sacrificio, redención y equilibrio cósmico. Mateo, ahora de 13 años, ha crecido para convertirse en un joven sabio más allá de su edad. Su don para comunicarse con la tierra lo ha convertido en un consultor
buscado por otros agricultores de la región, aunque siempre regresa a casa antes del anochecer. Algunos poderes, ha aprendido, son más fuertes en ciertos lugares. Rosaura ha demostrado ser una administradora excepcional, combinando las técnicas agrícolas modernas con el respeto ancestral por los ciclos naturales. Bajo su liderazgo, la finca no solo ha prosperado económicamente, sino que se ha convertido en un modelo de agricultura sostenible. Y yo sigo aquí, ya no como un simple jornalero, sino como el cronista de esta historia extraordinaria. Don Jacinto me enseñó que algunos conocimientos deben preservarse y que las historias tienen poder cuando se cuentan con verdad y respeto. Cada noche de luna llena, cuando el viento sopla entre los agaves con ese sonido que podría ser música o podría ser lamento, todavía puedo ver figuras caminando entre los surcos. Pero ya no me asustan. Son los guardianes eternos de la tierra, recordándonos que todo en la vida tiene un precio, pero también que el amor verdadero puede transformar incluso los sacrificios más dolorosos en bendiciones. La finca San Jacinto sigue floreciendo y seguirá haciéndolo mientras recordemos las lecciones que don Jacinto nos enseñó, que la tierra debe ser respetada, que los tratos deben ser honrados y que a veces el verdadero milagro no es evitar el pago de nuestras deudas, sino encontrar la manera de pagarlas con honor y amor. Cuando los visitantes vienen a conocer nuestra historia, siempre les digo lo mismo. La tierra de Guanajuato es sagrada, y los que trabajamos en ella somos sus custodios temporales. Don Jacinto entendió esto al final, y su sacrificio nos enseñó que el verdadero poder no viene de evitar nuestras responsabilidades, sino de enfrentarlas con valentía. Y así, bajo el cielo rojizo de los atardeceres guanajuatenses, la cosecha continúa, bendecida por el sacrificio de un hombre que amó más a su familia que a su propia alma, y protegida por el don de un niño que eligió quedarse para cuidar de los vivos y los muertos por igual. Esta es la historia de la cosecha maldita de Guanajuato, y de cómo una maldición se convirtió en la mayor bendición que nuestra tierra haya conocido. La milpa del silencio. Mi nombre es Apolonia, y esta es la historia de cómo la muerte vino a cobrar una deuda que había esperado 50 años. Todo comenzó en octubre, cuando los primeros fríos bajaron de las montañas de Teciutlán hacia nuestra finca. La niebla se hacía más espesa cada madrugada, envolviendo los surcos como un sudario gris que no se levantaba hasta bien entrada la mañana. Yo tenía 19 años entonces, y creía que los susurros entre las cañas de maíz eran solo el viento jugando con las hojas secas. Pero el viento no sabe pronunciar nombres. La primera vez que escuché mi nombre entre los surcos fue un martes por la noche. Había salido a recoger la ropa que mi abuela había dejado secando en el tendedero del patio trasero. La casa quedaba a unos 50 metros de la milpa, pero con la humedad constante de esas tierras entre Veracruz y Puebla, todo tardaba el doble en secar. Mientras doblaba las sábanas, oí claramente: Apolonia. Me quedé inmóvil, con las manos apretando la tela húmeda. El sonido había venido de la milpa, no había duda. Era una voz de mujer, ronca, como si viniera de muy lejos o de muy adentro de la tierra. ¿Mamá? Grité hacia la casa, pensando que mi abuela me estaba llamando. Pero la luz de su cuarto seguía apagada, y los ronquidos de mi abuelo don Nazario llegaban desde la habitación de al lado como siempre. Dejé la ropa y me acerqué al borde de la milpa. Las cañas se mecían suavemente, y entre ellas creí ver una sombra que se movía diferente al viento. Era más alta que una persona normal, y llevaba algo que parecía un velo negro que se arrastraba entre los surcos sin hacer ruido. ¿Quién está ahí?, pregunté, pero mi voz salió como un susurro. La figura se detuvo. Por un momento que se sintió eterno, creí que se iba a voltear hacia mí, pero simplemente se desvaneció entre las cañas, como si nunca hubiera estado ahí. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta el amanecer, escuchando, pero solo oí los grillos, los búhos y el murmullo constante de la lluvia que nunca parecía terminar en esas montañas. Al día siguiente le conté a mi hermano Benjamín lo que había visto. Él tenía 21 años y trabajaba en los cultivos con mi abuelo desde que cumplió 15. Era fuerte, moreno por el sol, y tenía esa terquedad que heredamos todos los de la familia. Son puras pendejadas, Apolonia.
me dijo mientras desayunábamos tortillas con sal. Esta pinche neblina te está volviendo loca. Además, ¿qué iba a hacer una mujer sola en la milpa a esas horas? Pero yo sabía lo que había visto. Y durante los siguientes días, las cosas empezaron a empeorar. Primero fueron las mazorcas. Benjamín llegó una tarde con el ceño fruncido, cargando varias que había cortado para revisar la cosecha. Mira esto, me dijo, partiendo una por la mitad. Por fuera se veía perfecta. Granos amarillos, gordos, brillantes, pero por dentro estaba completamente negra, como si se hubiera quemado desde adentro. Tenía un olor dulzón y podrido que me dio náuseas. ¿Qué puede causar esto?, le pregunté. No lo sé. Nunca había visto algo así. En los siguientes días encontramos más. Primero 5, luego 20, luego casi la mitad de la cosecha. Mi abuelo don Nazario, que ya tenía 84 años y estaba casi ciego, palpaba las mazorcas con sus manos temblorosas y movía la cabeza. Esto no es natural, murmuró. Esto es castigo. Benjamín se burló. ¿Castigo de qué, abuelo? Si nosotros no hemos hecho nada malo. Pero don Nazario no respondió. Se quedó callado, con la mirada perdida en esa forma que tienen los viejos cuando están recordando cosas que prefieren olvidar. Fue Tiburcio, un campesino que había trabajado en la finca desde antes de que yo naciera, quien encontró el primer muerto. Era Esteban, uno de los jornaleros que contratábamos para la cosecha. Tiburcio lo encontró boca abajo entre los surcos, con los brazos extendidos como si hubiera estado tratando de agarrarse de algo mientras caía. Pero lo más extraño era su boca. Estaba llena de tierra, tierra negra y húmeda, como si se la hubiera estado comiendo. Cuando llegaron los de la Cruz Roja y después la policía de Martínez de la Torre, no pudieron explicar qué había pasado. No tenía heridas, no había señales de violencia. El doctor dijo que parecía un infarto, pero ¿por qué tenía la boca llena de tierra? ¿Y por qué sus manos estaban completamente negras, como si las hubiera metido en tinta? Esa noche mi abuelo me pidió que me sentara con él en el corredor. Tenía una taza de café en las manos, pero no se la había tomado. Solo la sostenía para sentir el calor. Apolonia, me dijo con voz quebrada, necesito contarte algo que debía haber dicho hace muchos años. Y entonces me contó la historia que cambió todo. Tu bisabuelo, mi papá, se llamaba Crescencio. Esto fue por los años 70, cuando yo apenas era un chamaco de tu edad. La finca estaba pasando por una mala época. Llevábamos 3 años seguidos de malas cosechas. La tierra parecía maldita. Todo lo que sembrábamos se moría o salía enfermo. Don Nazario hizo una pausa y pude ver lágrimas en sus ojos casi ciegos. Mi papá estaba desesperado. Tenía 8 hijos que mantener y la tierra era lo único que sabíamos trabajar. Una noche, después de que se perdió toda la cosecha de frijol por una plaga, lo vi salir de la casa con una vela y una botella de aguardiente. Lo seguí sin que se diera cuenta. ¿A dónde fue? Al centro de la milpa, ahí donde ahora está el árbol de aguacate grande. En ese tiempo no había árbol, solo era un claro. Mi papá cavó un hoyo con las manos, puso la vela en el centro y empezó a hablar. No a rezar a Polonia, a hablar como si hubiera alguien ahí escuchándolo. Mi abuelo tomó un sorbo de café, pero hizo una mueca como si estuviera amargo. Yo estaba escondido detrás de unas cañas, pero pude oír todo. Le estaba hablando a la Santa Muerte. Le estaba pidiendo que salvara la cosecha, que salvara a la familia. Y le prometió. Don Nazario se detuvo, como si las palabras le costaran trabajo salir. ¿Qué le prometió, abuelo? Su alma. Le prometió su alma a cambio de que la tierra volviera a dar fruto. Sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. ¿Y qué pasó? Al día siguiente, las plantas que estaban muertas empezaron a revivir. En una semana teníamos la cosecha más bonita que habías visto en tu vida. Maíces dorados, frijoles gordos, calabazas del tamaño de tambores. Mi papá había hecho su milagro. Pero nunca pagó lo que prometió. Cuando llegó el tiempo de la muerte, Crescencio se rajó. Se escondió, rezó, pidió perdón, pero nunca entregó su alma como había prometido. Murió en su cama, de viejo, rodeado de su familia. Don Nazario se quedó callado un largo rato. Solo se oía la lluvia golpeando el techo de lámina y los grillos cantando en la distancia. La santa esperó, Apolonia. Esperó 50 años, pero ahora vino a cobrar. No quise creer las palabras de mi abuelo,
Pero los eventos de los siguientes días hicieron imposible negarlas. Encontramos más muertos. 3 jornaleros más, todos con la misma condición. Boca llena de tierra, manos negras, sin heridas ni explicación médica. La policía empezó a hablar de envenenamiento, pero los análisis no mostraban nada. Los familiares se llevaron los cuerpos y ya no quisieron trabajar en la finca. Benjamín y yo nos quedamos solos para cuidar la milpa. Una noche, mi hermano no regresó a cenar. Salí a buscarlo y lo encontré parado en medio de los surcos, completamente inmóvil, con los ojos abiertos pero vacíos. Cuando lo llamé, no respondió. Cuando lo toqué, su piel estaba fría como piedra. Benjamín, ¿qué te pasa? Lentamente giró la cabeza hacia mí, pero no eran sus ojos los que me miraban. Eran los ojos de alguien más, alguien muy viejo y muy cansado. Ella viene por lo que se le debe, dijo con una voz que no era suya. El alma vieja que se le prometió. ¿Quién eres? Crescencio. Tu bisabuelo. Sentí que las piernas me temblaban. Eso es imposible. Llevo 50 años esperando en la milpa, niña. 50 años sin descanso, cuidando este lugar, tratando de que la santa no se llevara a toda la familia por mi culpa. Pero ya no puedo más. Ya estoy muy cansado. La voz salía de la boca de Benjamín, pero la forma de hablar, las palabras que usaba, era de un hombre mucho mayor. ¿Qué puedo hacer? Encuentra el altar. Está enterrado donde prometí pagarle. Límpialo, ponle flores y dile que ya es tiempo, que Nazario está listo para pagar la deuda. ¿Mi abuelo va a morir? Todos vamos a morir, niña. Pero si no se paga lo que se debe, la santa se va a llevar a toda la familia, uno por uno, hasta que no quede nadie. Benjamín se desplomó en mis brazos como si fuera un muñeco de trapo. Respiraba pero no despertó hasta el amanecer, y cuando lo hizo, no recordaba nada de lo que había pasado. Esa madrugada, mientras mi hermano dormía, salí a buscar el altar. Fui al centro de la milpa, donde estaba el árbol de aguacate que mi abuelo había mencionado. La niebla era tan espesa que apenas podía ver mis propias manos, pero tenía una linterna y mucha determinación. Empecé a cavar alrededor del árbol. La tierra estaba húmeda y blandita, fácil de mover. Después de una hora, mi pala golpeó algo duro. Era una losa de piedra, cubierta de musgo y raíces. La limpié como pude y vi que tenía grabados. Una calavera con rosas, una cruz invertida, y palabras en un español muy antiguo que apenas pude entender. Decía algo sobre pactos sagrados y deudas eternas. Debajo de la losa había más cosas. Huesos amarillos que parecían muy viejos, rosarios enredados, velas derretidas que se habían vuelto una masa negra, y en el centro, una figura de la Santa Muerte tallada en madera negra. Era pequeña, del tamaño de mi mano, pero tenía un detalle que me llamó la atención. Le faltaba la cabeza. Mientras limpiaba la figura, oí pasos detrás de mí. Me volteé esperando ver a Benjamín o a mi abuelo, pero era una mujer que no conocía. Era mayor, de unos 60 años, con el cabello gris recogido en un chongo y un rebozo negro sobre los hombros. Cargaba una bolsa de mandado en una mano y en la otra tenía algo envuelto en tela roja. ¿Tú eres la nieta de Nazario?, me preguntó. Sí, señora. ¿Quién es usted? Me llamo Lidia. Vengo de Coxquihui. Me dijeron que había problemas en esta finca. ¿Quién se lo dijo? Ella misma, respondió, señalando la figura que yo tenía en las manos. La niña bonita me habló en sueños. Me dijo que viniera a cerrar un trato que se quedó abierto. Lidia se acercó y se sentó en el suelo, junto al hoyo que yo había cavado. Desenvolvió lo que cargaba en la tela roja, y vi que era una cabeza de Santa Muerte tallada en el mismo tipo de madera negra que la figura que yo había encontrado. Esta es la cabeza que le falta a tu figura, me dijo. La tengo desde hace 50 años. Mi abuelo la talló para Crescencio, tu bisabuelo, cuando hicieron el pacto. ¿Su abuelo conocía a mi bisabuelo? Eran compadres. Los dos trabajaban la tierra. Los dos estaban desesperados. Los dos le pidieron ayuda a la santa. Pero mi abuelo sí pagó lo que prometió cuando llegó su tiempo. Crescencio se rajó. Lidia tomó la figura de mis manos y le puso la cabeza. Encajó perfectamente, como si hubiera sido hecha para eso. Desde entonces la santa ha estado esperando. Ha sido paciente, más paciente de lo que hubiera sido con cualquier otro. Pero ya se le acabó la paciencia. ¿Qué va a pasar?
Lo que tenía que pasar desde hace 50 años. Se va a llevar el alma que se le prometió, pero mi bisabuelo ya está muerto. Sí, pero el alma que se prometió sigue en esta familia. Se pasa de padre a hijo, de abuelo a nieto. Ahora le toca a don Nazario. Esa noche Lidia se quedó en nuestra casa. Mi abuelo la reconoció inmediatamente, aunque hacía décadas que no se veían. «Eres la nieta de Braulio», le dijo. «Así es, don Nazario. Y vengo a terminar lo que mi abuelo y el suyo empezaron». Mi abuelo asintió como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. «¿Va a doler?», preguntó. «No más de lo que ya está doliendo», respondió Lidia. «Usted lleva años cargando con esta culpa. Es tiempo de descansar. Esa noche arreglamos el altar. Lidia sabía exactamente cómo hacerlo. Pusimos la figura completa en el centro, la rodeamos de velas negras y rojas, colocamos flores de cempasúchil, copas con agua y platos con la comida favorita de los muertos: pan, chocolate, frutas y sal. Mi abuelo se sentó frente al altar, tomó la mano de la Santa Muerte y habló. «Señora Santa, niña bonita, perdona la tardanza. Mi papá te prometió un alma hace 50 años, y es tiempo de pagar. Aquí estoy, listo para cumplir la palabra de mi familia». El viento se detuvo, los grillos se callaron, hasta la lluvia paró de golpe. Un silencio absoluto cayó sobre la finca, como si todo el mundo estuviera conteniendo la respiración. Y entonces la vi. La figura del altar se empezó a mover. Primero solo un poquito, como si estuviera respirando. Después más, hasta que se levantó completamente y empezó a crecer. En unos segundos, la pequeña figura de madera se había convertido en una mujer alta, vestida con un manto negro que se movía aunque no había viento. No tenía cara, solo huesos blancos y dos puntos de luz donde deberían estar los ojos. Pero no se sentía malvada. Se sentía cansada, como alguien que había estado esperando mucho tiempo para terminar un trabajo. Se acercó a mi abuelo y puso una mano huesuda en su hombro. «Crescencio me prometió su alma», dijo con una voz que sonaba como viento entre hojas secas. Pero Crescencio se rajó. «¿Tú vas a cumplir la palabra de tu padre?» «Sí, señora Santa, estoy listo». «¿Y tú, niña?», me preguntó volteándose hacia mí. «¿Tú entiendes lo que significa esto?» «Entiendo que mi familia tiene una deuda», respondí, aunque la voz me temblaba. «Y entiendo que es tiempo de pagarla». La Santa Muerte asintió. «Entonces, así sea». Don Nazario cerró los ojos, sonrió y se quedó muy quieto y muy en paz. La santa volvió a encogerse hasta convertirse en la figura de madera. Las velas se apagaron solas, el viento regresó y con él la lluvia. Mi abuelo había muerto, pero no parecía que hubiera sufrido. Al contrario, tenía la expresión más tranquila que le había visto en años. Esa madrugada pasaron cosas extrañas. Benjamín despertó completamente normal, sin recordar nada de los últimos días. La milpa que había estado pudriéndose empezó a sanar. Las mazorcas que habían estado negras por dentro amanecieron doradas y sanas. Un cuervo blanco apareció y se posó en el árbol de aguacate. Y desde entonces vive ahí, cuidando el altar. Los muertos no volvieron a aparecer. Los susurros entre los surcos se callaron. La tierra volvió a dar fruto como no lo había hecho en décadas. Enterramos a don Nazario en el cementerio del pueblo, pero construimos una tumba simbólica junto al altar, en el centro de la milpa. Lidia se quedó con nosotros una semana, enseñándome cómo cuidar el altar, qué ofrendas poner y cuándo hablarle a la santa. «La deuda se pagó», me dijo antes de irse, «pero ahora ustedes están bajo su protección. Cuiden el altar, respétenla, y ella cuidará la tierra y a la familia». Han pasado 3 años desde entonces. La finca produce como nunca antes. Benjamín se casó y ya tiene un hijo. Yo me quedé para cuidar el altar y continuar con la tradición. Cada año, el día que murió mi abuelo, voy al centro de la milpa, limpio la tumba simbólica, cambio las flores del altar y le hablo a la Santa Muerte. Le cuento cómo va la familia, cómo está la cosecha, y le doy las gracias por haber sido paciente con nosotros. A veces, cuando la niebla está muy espesa, todavía la veo caminando entre los surcos, pero ya no da miedo. Es como ver a un miembro más de la familia, a alguien que cuida la casa cuando nosotros dormimos. El cuervo blanco sigue ahí, en el árbol de aguacate.
Los del pueblo dicen que es el alma de mi abuelo, que se quedó para asegurarse de que el pacto se mantenga. No sé si sea cierto, pero a veces, cuando le hablo al cuervo, juraría que me entiende. Benjamín no sabe toda la historia. Le conté que el abuelo murió de viejo y que la cosecha mejoró por casualidad. Es mejor así. Algunos secretos deben guardarse, y esta historia es mía para contar cuando llegue el momento, porque sé que algún día tendré que contársela a mis hijos, o a los hijos de Benjamín. La Santa Muerte no olvida y los pactos se heredan de generación en generación. Pero también, ¿va a doler?, preguntó. No más de lo que ya está doliendo, respondió Lidia. Usted lleva años cargando con esta culpa. Es tiempo de descansar. Esa noche arreglamos el altar. Lidia sabía exactamente cómo hacerlo. Pusimos la figura completa en el centro, la rodeamos de velas negras y rojas, colocamos flores de cempasúchil, copas con agua y platos con la comida favorita de los muertos: pan, chocolate, frutas y sal. Mi abuelo se sentó frente al altar, tomó la mano de la Santa Muerte y habló. Señora Santa, niña bonita, perdona la tardanza. Mi papá te prometió un alma hace 50 años, y es tiempo de pagar. Aquí estoy, listo para cumplir la palabra de mi familia. El viento se detuvo, los grillos se callaron, hasta la lluvia paró de golpe. Un silencio absoluto cayó sobre la finca, como si todo el mundo estuviera conteniendo la respiración. Y entonces la vi. La figura del altar se empezó a mover. Primero solo un poquito, como si estuviera respirando. Después más, hasta que se levantó completamente y empezó a crecer. En unos segundos, la pequeña figura de madera se había convertido en una mujer alta, vestida con un manto negro que se movía aunque no había viento. No tenía cara, solo huesos blancos y dos puntos de luz donde deberían estar los ojos. Pero no se sentía malvada. Se sentía cansada, como alguien que había estado esperando mucho tiempo para terminar un trabajo. Se acercó a mi abuelo y puso una mano huesuda en su hombro. Crescencio me prometió su alma, dijo con una voz que sonaba como viento entre hojas secas. Pero Crescencio se rajó. ¿Tú vas a cumplir la palabra de tu padre? Sí, señora Santa, estoy listo. ¿Y tú, niña?, me preguntó volteándose hacia mí. ¿Tú entiendes lo que significa esto? Entiendo que mi familia tiene una deuda, respondí, aunque la voz me temblaba. Y entiendo que es tiempo de pagarla. La Santa Muerte asintió. Entonces, así sea. Don Nazario cerró los ojos, sonrió y se quedó muy quieto y muy en paz. La santa volvió a encogerse hasta convertirse en la figura de madera. Las velas se apagaron solas, el viento regresó y con él la lluvia. Mi abuelo había muerto, pero no parecía que hubiera sufrido. Al contrario, tenía la expresión más tranquila que le había visto en años. Esa madrugada pasaron cosas extrañas. Benjamín despertó completamente normal, sin recordar nada de los últimos días. La milpa que había estado pudriéndose empezó a sanar. Las mazorcas que habían estado negras por dentro amanecieron doradas y sanas. Un cuervo blanco apareció y se posó en el árbol de aguacate. Y desde entonces vive ahí, cuidando el altar. Los muertos no volvieron a aparecer. Los susurros entre los surcos se callaron. La tierra volvió a dar fruto como no lo había hecho en décadas. Enterramos a don Nazario en el cementerio del pueblo, pero construimos una tumba simbólica junto al altar, en el centro de la milpa. Lidia se quedó con nosotros una semana, enseñándome cómo cuidar el altar, qué ofrendas poner y cuándo hablarle a la santa. La deuda se pagó, me dijo antes de irse, pero ahora ustedes están bajo su protección. Cuiden el altar, respétenla, y ella cuidará la tierra y a la familia. Han pasado 3 años desde entonces. La finca produce como nunca antes. Benjamín se casó y ya tiene un hijo. Yo me quedé para cuidar el altar y continuar con la tradición. Cada año, el día que murió mi abuelo, voy al centro de la milpa, limpio la tumba simbólica, cambio las flores del altar y le hablo a la Santa Muerte. Le cuento cómo va la familia, cómo está la cosecha, y le doy las gracias por haber sido paciente con nosotros. A veces, cuando la niebla está muy espesa, todavía la veo caminando entre los surcos, pero ya no da miedo. Es como ver a un miembro más de la familia, a alguien que cuida la casa cuando nosotros dormimos. El cuervo blanco sigue ahí, en el árbol de aguacate.
Los del pueblo dicen que es el alma de mi abuelo, que se quedó para asegurarse de que el pacto se mantenga. No sé si sea cierto, pero a veces, cuando le hablo al cuervo, juraría que me entiende. Benjamín no sabe toda la historia. Le conté que el abuelo murió de viejo y que la cosecha mejoró por casualidad. Es mejor así. Algunos secretos deben guardarse, y esta historia es mía para contar cuando llegue el momento, porque sé que algún día tendré que contársela a mis hijos, o a los hijos de Benjamín. La Santa Muerte no olvida y los pactos se heredan de generación en generación, pero también